Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con la doctora Viridiana Gómez. Hola, doctora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por el espacio y porque, como ya te había dicho, este tipo de ejercicios, son muy buenos en muchos sentidos y creo que en la filosofía es necesario, ¿no? Sí. Sí es necesario hacer el esfuerzo de sacar de las aulas, ¿no? Un poco, y de la academia claro, en general. De alguna manera los diques que sostenían una cierta narrativa, ¿no? Entonces, bueno, me llama ahí, por ejemplo, mucho la atención lo que mencionas del artista, ¿no? Porque finalmente, pues sí, hay incluso en el hecho de poner un mingitorio en el museo, pues ya hay una intención del artista. Ahí sí. ¿Por qué? Por trastornar los valores a partir de los cuales habíamos entendido el arte, el mundo del arte. Y ahí, o al menos, bueno, eso pasándolo a nuestro tiempo presente, pues todavía se ha exacerbado muchísimo, ¿no? Claro. Pero todo eso tiene que ver también con el carácter político que va a tener el arte en el siglo XX, es decir, con el nacimiento de dos nuevos lenguajes en el arte, como el cine y la fotografía, pues se van a expandir, o se expande precisamente la manera en la que vamos a ver y vamos a apreciar el arte y vamos a contemplar el arte. Bueno, no sé si sepas que justo el nacimiento de la fotografía inauguraría una de las tantas muertes, por ejemplo, de la pintura. Sí, ¿Por claro. qué? Porque pues, lo que hace la fotografía es descargar la mano del pintor, porque ya se puede hacer eso de manera casi instantánea, ¿no? Y entonces lo que sucede es que el arte comienza a alejarse paulatinamente de representar, digamos, la realidad tal cual es, ¿no? Y eso va a generar otra experiencia en el arte, ¿sí? O sea, ya no solamente ya no podemos simplemente hablar de experiencias estéticas, porque la experiencia, como lo decía, desborda el ámbito del arte. ¿Por qué? Porque antes que nada se funda en la percepción sensible, ¿sí? Es decir, no se agota en las obras artísticas. Entonces, esta otra manera de acceder a estos nuevos paradigmas en el arte, pues abre otra manera de experimentar o incluso de vivenciar el arte. Por algo, en los museos actualmente tenemos muchas obras de arte temporales. ¿Por qué? Porque lo que interesa es la vivencia del espectador, ¿sí? No es tanto como la obra clásica que exige la atención del espectador, sino que ahora lo que prima en la obra de arte es el concepto o es la idea. Y eso es algo que nos podemos remontar incluso a esto que bajo la interpretación de Danto se considera el fin del arte, ¿no? En Hegel, que viene desde Hegel. ¿Por qué? Bueno, porque el fin del arte supone que el arte ya ha cumplido su tarea y su destino. Es decir, el arte como lo entendemos, incluso con esta belleza trascendental de la que se hablaba, pues ese arte ya cumplió su tarea y su destino. ¿Por qué? Porque ya lo que prima en el arte ya no es tanto la representación. Es decir, en la obra de arte teníamos la representación sensible de aquello que era lejano conceptualmente. Y eso se rompe. ¿Por qué? Porque ya solamente prima el concepto. Por ejemplo, en la escoba, bueno, ahí es interesante, ¿no? Porque igual que el mingitorio de Duchamp, pues puede ser la intención disruptora del artista, puede ser, pero por ejemplo el arte conceptual, que se vale precisamente del concepto. ¿De qué manera? Bueno, pienso, si yo fuera un artista y pongo un vaso de agua a la mitad, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Puedo tener una experiencia estética de un vaso medio vacío, medio lleno? Pues depende, ¿no? Porque si la titulo, no sé, la falta de agua en la Ciudad de México, adquiere otro sentido, ¿no? Y entonces ahí la experiencia se transforma, ¿sí? La experiencia, de alguna manera, queda excedida por ese modo de representar.
el desabastecimiento de agua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí hay como muchos problemas que están en juego cuando hablamos de la experiencia, y más la experiencia en el arte. ¿Sí? Por otro lado también, bueno, la experiencia estética. Y hay un detalle ahí muy interesante que creo que es curioso o va ligado a todas estas cuestiones que mencionas de estas artes contemporáneas y de vanguardia y que están siendo bastante experimentales en buena medida, o sea, tratando de ir en contra de los cánones y tratando de ser muy experimentales, en que pues exigen de alguna manera por parte del espectador, pues para empezar una cierta comprensión conceptual de lo que se está tratando de hacer y representar, y en ese sentido implica que el gusto o la experiencia estética ante esa obra de arte está subordinada a una comprensión, digamos, teórica o conceptual acerca de lo que habría que ver. Sí. Eso sería algo así como una especie de modificación de la mirada, una especie de modificación de esa sensibilidad que estamos teniendo de manera directa, deliberada, hacia ese objeto. En ese sentido, hay ahí algo así como una especie de educación en la experiencia estética, es decir, te digo cómo experimentar, no sé, el café, este objeto o esta situación, y en ese sentido estoy como que induciendo una forma de ver a las cosas, y es ahí en esa inducción donde se juega la posibilidad del arte y la posibilidad también de una experiencia estética. Tanto así que si no tuviésemos esa referencia, probablemente ese objeto o ese arte no nos diría nada, no representaría para nosotros una experiencia estética. En ese punto, ¿crees tú que eso debería de ser algo, digamos, esperable? Es decir, que la experiencia estética y el gusto del arte estén subordinados a una cierta educación, sí, a un cierto refinamiento del gusto, porque pues esto, no sé, deviene en ciertos problemas, ¿no? Es decir, creo que también debería haber cierta autonomía, y esto lo tienen algunas obras, ¿no? Que sin necesidad de que te digan. Sí, algunas culturas también, ¿no? Sí. Esculturas, pinturas que no hay necesidad de que te expliquen nada, te dejan sin aliento. Sí. Solo por su capacidad de ocupar el espacio y de pues, su capacidad de evocar tu experiencia estética en ese sentido. Es decir, de evocar en ti sentimientos de diversos tipos. Y eso es una capacidad específica que algunas obras de arte tienen, en donde ahí no hay, más o menos, necesidad de cierta educación del gusto. Eso es debatible, creo, porque igual y habrá personas que no, pues a mí tampoco me dice nada esa pintura o esa música que tú dices que es así como que trascendental. Claro. Pero creo que ahí está muy interesante el problema, ¿no? De que si es o no es necesaria esa cierta educación del gusto para poder vivir lo que propiamente denominamos arte. Sí, a ver, eso se lo debemos justo al nacimiento de la estética. O sea, con el nacimiento de la estética, bueno, un poco retrotrayéndonos a la división de las artes en el siglo XVIII, pues se da esta división de artes mecánicas, bellas artes, y bueno, dos como subcategorías que no entran ni en una ni en otra, o entran en las dos también, ¿no? Que son la arquitectura y la elocuencia. Y me llama mucho la atención que justo las artes mecánicas eran estas artes que tienen un fin práctico, ¿sí? Y las bellas artes son las que se guían por el buen gusto. El buen gusto exige una educación estética o una educación sensible del gusto. Pero esto pues tiene que ver incluso en el cómo se fundamenta o cómo se fundamenta la estética, cómo nace también la estética, porque si la estética es la ciencia del conocimiento sensible, ¿cómo vamos a hacer ciencia de lo confuso? ¿Sí? Y entonces
para poder hacer ciencia de esto que es confuso porque es dado a la sensibilidad y se tiene que hacer ciencia, pues viene precisamente la estética a perfeccionar lo dado a la sensibilidad, ¿sí? Y la estética requiere un cierto cultivo, ¿sí? Y yo creo que el artículo, que te agradezco mucho que lo hayas leído, como que se sale un poco de esa lógica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que quiero yo rescatar es que puede haber experiencia estética en la vida cotidiana también, ¿sí? No solamente, bueno, por supuesto, el arte es el mejor vehículo a partir del cual podemos tener una experiencia estética, es decir, que exalta el ánimo, que exalta el sentimiento, pero también podemos tener otro tipo de experiencias estéticas que ya no necesariamente tienen que ver con el arte. ¿Por qué? Porque el arte, y por eso digo, la experiencia estética desborda el ámbito del arte, ¿sí? Porque la experiencia estética se funda en la percepción sensible misma, ya no tanto en las obras artísticas. Y cuando mencionas esto de, bueno, hay obras que simplemente por el hecho de representarnos sensiblemente aquello que que nos resulta lejano conceptualmente, ya por sí me exalta el ánimo, cambia incluso la mirada, la disposición. Bueno, tiene que ver precisamente con que había un perfecto equilibrio entre la idea y la figura, ¿no? Que es a mí como me gusta entenderlo, o sea, idea y figura. Entonces, claro, cuando hay un predominio de la idea, necesito teoría, forzosamente. Por eso en el siglo XX se vuelve tan común y tan socorrido el crítico de arte. ¿Por qué? Porque el crítico de arte viene a educarnos, ¿sí? Viene a decirnos cómo se tiene que ver. Incluso los propios artistas hacen sus tratados, ¿no? Por ejemplo, Kandinsky, con la abstracción lírica, pues tiene un tratado sobre, de lo espiritual en el arte, ¿no? O el punto y la línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, digamos, a partir de esta manifestación sensible, hay toda una teoría, ¿sí? Que desborda las propias posibilidades de la obra, ¿sí? Entonces, claro, no sé, una obra renacentista o, no sé, una obra barroca no necesitan quizá una historia de la idea de representación o cómo está representando o el color, sino simplemente aparece toda una de manera completa, ¿sí? Y en cambio, cuando se da este cambio de paradigma, que de hecho Hegel aplaudiría, es decir, el fin del arte, pues dice, el arte ha cumplido su tarea y su destino, ¿sí? Y dice algo que es bastante chocante, pero como lo dice Hegel, pues es... hay que escucharlo. Hay que escucharlo y hay que prestar atención, ¿no? Dice, el arte hoy en día, es decir, en su momento, además del deleite inmediato, exige el juicio, ¿sí? No puede haber inmediatez y juicio al mismo tiempo, ¿sí? O sea, siempre que hay juicio ya no hay posibilidad de inmediatez. Entonces, ¿cómo es posible que una obra, además de que haya un deleite inmediato, ahora también exige el juicio? No es posible, ¿sí? Siempre que hay juicio se rompe toda posibilidad de inmediatez, que era algo, lo más valioso del arte, la inmediatez con la que se nos presentan las cosas. Por eso considero que la postura de Heidegger, que es con la que he trabajado más años, me gusta mucho porque de alguna manera trataría de restituir esa inmediatez propia del arte, en donde no necesitas un tratado sobre la pintura o un tratado sobre la geometría para poder entender una obra, ¿sí? Y entonces, pues claro, si conocen este texto, El origen de la obra de arte, pues pone el ejemplo de un par de zapatos, un par de botas, ¿no? Y ahí se descubre, se desoculta el ser de los zapatos, ¿sí? Digamos, no de los zapatos... Es la pintura de Van Gogh, ¿no? Claro, la pintura de Van Gogh, que, se titula así Zapatos, ¿no? Que podemos decir, son unas botas. Podríamos ponernos exquisitos de no, es que no son unos zapatos, son unas... Da igual, ¿no? Lo que le interesa a Heidegger
es justo la experiencia que podemos tener de los zapatos, pero no de los zapatos en tanto que utensilios, en tanto que los usamos, sino que los zapatos se muestran precisamente en esa inmediatez, ¿sí? En donde no hay juicio ahí, no hay posibilidad de juicio, de enjuiciar estos zapatos, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, de una obra abstraccionista, ¿no? Claro. Que Heidegger abiertamente dice, pues a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque de alguna manera busca restituir este sentido originario de la obra de arte. Claro. ¿Sí? Y ahí, pues de nuevo, se abre otra posibilidad de ver la experiencia, ahora sí como la planteó en el artículo, ¿no? Una experiencia completamente, bueno, que se juega por completo a partir de la esencia de la libertad, como dejar ser, ¿no? Es decir, yo puedo tener una experiencia como lo plantea Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido. Puedo tener una experiencia de un bollo, de una magdalena con un té, ¿no? Con un sorbo de té. No es que él haga que esta experiencia suceda, sino que le acaece, lo atraviesa de alguna manera, ¿no? O sea, no... Y en ese sentido, claro, la sensibilidad no es receptiva, es pasiva. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega a ti el recuerdo de la infancia, el recuerdo de la mamá, el recuerdo de la familia, el recuerdo de la casa, del hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es como la visión, digamos, fenomenológica de la experiencia estética que a mí particularmente me interesa. Claro. Sí, porque de otro modo, la experiencia estética ante la obra de arte no podría ser nunca, como dices, inmediata. Es decir, no podría nunca ser algo así como una especie de arrebatamiento, porque siempre sería necesario una previa educación. Claro, y del eso, gusto. Pues, y en ese sentido nunca vivirías una experiencia, digamos, como de golpe, por decirlo así, ante la obra de arte, que es algo que pues, se puede de alguna manera experimentar en muchas ocasiones. Este arrebatamiento que tiene, o la capacidad, ¿no?, de arrebatamiento que tiene el arte como tal. Y en ese sentido creo que es bien interesante cómo se abren dos maneras distintas y radicalmente opuestas, creo, de comprender lo que es el arte, ¿no? Es decir, que creo que las dos logran visualizar como que aspectos complementarios del arte, que es por un lado el contenido de la comunicación intencional que quiere hacer el artista, que eso es, creo, lo que exacerban aquellos que dicen que tienes que educarte, porque pues, habría que entender el lenguaje, entender lo que quiere decir el artista, claro. y entonces todo esto supone o subordina a la obra de arte al artista, es decir, al objeto o a la experiencia ante esa obra de arte la subordina a la intencionalidad o al concepto teórico del artista. Por otro lado está esto, ¿no?, que es asumir que el arte está más vinculado con la experiencia del usuario o de la persona en un sentido más inmediato, es decir, en donde es casi hasta violenta, ¿no?, la experiencia, porque irrumpe y te arrebata, por decirlo así. Sí. Pero ahí mi pregunta es un poco que creo que en ese punto el arte se vuelve un poco comparable con la experiencia de lo tremendo, ¿no?, que es como empezábamos esta conversación, que es esta distinción entre la experiencia estética en general y la experiencia estética ante la obra de arte como dos cosas distintas. Y en este caso, creo que la experiencia ante la obra de arte tendría algo así como una especie de capacidad de acontecer de forma muy parecida a como acontece lo sublime o lo tremendo o el bello. Sí. Y ahí creo que ya se viene un poco, o no sé, ¿crees que se siga sosteniendo esta distancia que mencionabas al principio para distinguir entre la experiencia y la experiencia estética como una necesaria condición para vivir una experiencia estética? Es decir, que incluso
ante la visión o el arrebatamiento que puedas llegar a tener ante una obra de arte que te cause miedo, que te cause alguna disrupción de tu estructura emocional. ¿Crees que en esa situación, aún así, esta distancia sea una condición necesaria para establecer esa experiencia estética? Esta distancia que implicaría cierto... Creo que mencionabas de que una vez que tu vida está en riesgo y estás de alguna manera involucrado en lo que ocurre o en esto que está pues arrebatando tu ánimo, que ahí ya estaríamos en una, digamos, experiencia en un sentido más amplio, existencial, y en el otro punto la distancia es lo que permite esta percepción. Sí, este deleite. Deleite o disrupción emocional. Ahí mi pregunta es, ¿cómo estableceríamos esa nueva diferencia entre la experiencia estética y la experiencia ante la obra de arte cuando ya hemos tratado de acercar a la experiencia ante la obra de arte a esta experiencia estética en general? Es decir, como decíamos antes, yo podría llegar a tener una experiencia análoga al arte con prácticamente cualquier cosa, con la escoba, con la taza, y suponer todo lo que decíamos antes, que esto pues es algo así como una obra de arte sin serlo, por decirlo así, necesariamente. Entonces, ¿cómo crees que podríamos distinguir ahí la barrera o la distinción entre la experiencia ante la obra de arte y la experiencia estética en general? Es que, a ver, cuando hablamos de experiencia estética en general, si nos remitimos, por ejemplo, a los objetos, pues también tiene que ver algo que se ha considerado como estas artes aplicadas, ¿no? Por ejemplo, el diseño como un arte aplicada. Pues vemos justo, ¿no? Como pequeñas obras que tienen ya algo de... Hay algo en su estructura que ha sido pensado para que sean de tal manera. El color, la textura, cosas incluso ya como muy extravagantes, ¿no? Y aquí, bueno, creo que, de nuevo, si entendemos todo lo que ha sucedido, es decir, desde el momento en el que se funda la estética, siglo XVIII, a lo que estamos viendo ahorita, pues ya no podemos hablar como tal de que las experiencias estéticas solo las podemos tener en el arte. Es decir, yo no puedo tener una experiencia estética de una caja de zapatos puesta en un museo. ¿Por qué? Porque ahí ya no ni siquiera se requiere esta educación del gusto, ¿no? O sea, eso puede ser entendido ya como un movimiento disruptivo en esta institución artística como el museo, ¿no? Puede ser una disrupción, o incluso, bueno, no sé si has visto esto de Maurizio Cattelan, que es básicamente un plátano con una cinta, de estas cintas grises, ¿no? Bueno, ¿yo puedo tener una experiencia estética de eso en el arte contemporáneo? No, porque ya no requiere, ya no exige el buen gusto. Ahí hay otro tipo de categorías que están de alguna manera emergiendo en este tipo de representaciones artísticas, en este nuevo mundo del arte. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, yo ya no requiero educación estética, no requiero una educación de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con, digamos, la exacerbación en el mercado del arte. ¿Sí? O incluso obras quizá disruptivas que nacen como eso, como disrupción, por ejemplo, el graffiti. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con Banksy? Que ahora las inmobiliarias se pelean así por... Ojalá que Banksy haga nos pinte el muro, porque, claro, van y quitan el muro y lo llevan. Es decir, el mercado del arte se ha exacerbado de tal manera y de formas tan ridículas que, bueno, podemos ver este tipo de, por ejemplo, de ejemplos, ¿no? Pero me conflictúa mucho el hecho de
¿por qué cuando hablamos de experiencia estética necesariamente tenemos que vincularla con el arte? Porque eso es lo que Heidegger trata de evitar, ¿no? Claro, trata de evitar. A él no le gusta la experiencia estética. Dice, qué bueno que los griegos no tenían estética, no tenían experiencias estéticas, ¿no? Porque lo estético siempre supone este binomio perfecto entre sujeto y objeto. Y Heidegger tiene, digamos, una empresa de pensamiento que se mueve en lo imposible, ¿no? Arturo Leite tiene un texto precioso que se llama El paso imposible, justo, ¿no? Bueno, ahí habla de otros autores, no solo de Heidegger. Y considero que la filosofía de Heidegger es ese paso imposible, o sea, no quiere hacer una estética, no quiere hacer una teoría de la sensibilidad, no quiere hacer filosofía del arte. Y entonces, ¿cómo llamamos a este tratamiento que hace sobre la obra de arte? Porque no puede ser filosofía del arte, porque no puede ser estética, y menos estética, ¿no? ¿Por qué? Porque la estética supone este sujeto y este objeto. Y para Heidegger, la obra de arte se mueve en un ámbito completamente presubjetivo, ¿sí? Tampoco está haciendo una ontología de la obra de arte, porque está en un ámbito post-ontológico después del fracaso o el aparente fracaso de Ser y Tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le queda a Heidegger después del origen de la obra de arte? Remitirse, bueno, porque la tesis principal del origen de la obra de arte es entender que la obra de arte es poner en obra la verdad del ser, de lo ente, ¿sí? Y la tesis más radical de ese texto es que toda obra de arte es en esencia poema o poesía, ¿no? Ahí la traducción es interesante porque el término es Dichtung, ¿no? Leite lo traduce como poema y, bueno, otras traducciones lo traducen como poesía, ¿no? Pero no se remite a la poesía como género literario, sino que hay una relación con el lenguaje, ¿sí? Por eso el problema de la verdad, pero que no es una verdad, en todo caso, en sentido tradicional como correspondencia, ¿no? Entonces, justo cuando habla de experiencia, Heidegger, de hecho lo que cito de Heidegger es sobre el texto de lenguaje, como acerca del habla, porque dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer una experiencia del lenguaje? ¿Sí? Y esta experiencia se asemeja mucho a lo que podríamos considerar una experiencia estética, ¿sí? Es decir, una experiencia del propio lenguaje, ¿no? Que para Heidegger el lenguaje es la casa del ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nos desoculta precisamente en el lenguaje la verdad, ahora sí entendida como aletheia, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, pues también es mi punto, ¿no? O sea, cómo poder hablar de experiencia estética por fuera del arte y ahora sí vincularla con la propia experiencia que no es provocada por el sujeto, ¿sí? Sino que simplemente tiene cierta pasividad, te acaece, ¿sí? Es decir, la sensibilidad en este sentido, Heidegger es bastante... bueno, anti-hegeliano, ¿sí? Porque en todo caso, digamos, lo que le interesa a Heidegger es esta pasividad que tendría la sensibilidad, que tiene el ámbito de lo sensible, en donde, claro, te acaece, te alcanza, ¿sí? Bueno, por eso pongo el ejemplo que ya mencioné, ¿no? De Proust, ¿sí? Y entonces me parece que la manera de salvar, digamos, el arte desde la óptica de Heidegger, de la experiencia estética, es empezar por entender a qué se refiere la experiencia en este sentido general, ¿no? Es decir, aquella que no es provocada por el sujeto, sino que más bien te rebasa, te alcanza, ¿sí? Es decir, acontece, ¿no? En sentido propio. Ajá, y bueno, esta verdad, ¿no? Que Heidegger creo que podría ser leído incluso en ese sentido, ¿no? Rastreando la evolución que su propia propuesta de lo que deberíamos entender por verdad es, ¿no? Estoy recordando un artículo de
de Alejandro Vigo, en el que justamente es la clave de lectura que él hace, que la transformación o las distintas fases, creo que él pone como 4 fases de cómo Heidegger va comprendiendo qué es verdad. Y bueno, en este texto de la obra de arte estaríamos en una etapa bastante tardía de cómo comprende Heidegger la verdad, de qué verdad estamos hablando y cómo podemos entender qué es esta verdad, que de algún modo aparece como si fuese algo así como una especie de, pues, sinónimo de lo bello, ¿no? Porque de alguna manera sirve para definir qué es lo bello, al menos en la obra de arte. Sí. Entonces, ¿cómo entender esta verdad de la cual es objeto lo bello, ¿no? O el objeto bello, ¿no? Ya no hablando en términos objetivos, sino más bien la vivencia de lo bello, ¿no? ¿Qué verdad se juega ahí? Porque, bueno, esto me recuerda también algo muy, muy interesante, que de algún modo pues es incompatible con esta lectura que ya mencionaba, ¿no? De estas fases y de este criterio evolutivo que el propio Heidegger tiene de su pensamiento. Pero recuerdo en los problemas fundamentales conceptos fundamentales de la metafísica, en donde Heidegger entiende o propone como tesis de interpretación el ser del Dasein como configurador de mundo, ¿no? En oposición a los otros modos de ser, ¿no? Que es la piedra y el animal. Entonces la configuración de mundo sí sería como que esta característica específica de cómo el Dasein es en el mundo, ¿no? Es en el mundo configurándolo, ¿no? Claro. En ese sentido, creo que ahí había una clave interesante para entender la distinción específica que tendrían los objetos susceptibles de ser considerados como arte, ¿no? Porque supondrían una cierta configuración y por lo tanto supondrían que cuando los vemos, no solo vemos un objeto, sino que estamos viendo el mundo de aquel que lo ha configurado. Y en ese sentido creo que habría ahí una especie de oportunidad de entender a la experiencia ante la obra de arte como una experiencia de el mundo del artista, por decirlo así. Es decir, de cómo a través de estos zapatos de Van Gogh, lo que se nos estaría mostrando realmente es la mirada de Van Gogh, lo que él pensaba de la vida del labrador o de la persona que usó esos zapatos, lo que estamos viendo ahí en realidad es un mundo que ayudó o que configuró ese objeto que se nos presenta. Y por lo tanto nuestra percepción ahí cambia radicalmente porque percibimos ese mundo, ese horizonte nuevo que de algún modo nos irrumpe y nos permite habitar ese mundo nuevo distinto al nuestro que aparece ante nosotros. Sin embargo, insisto, esto sería una lectura difícil de sostener por el anacronismo que supone usar un marco de una obra del 30, que es estos conceptos fundamentales de la metafísica, para tratar de entender las especificidades ontológicas de la obra de arte, que es un problema bastante tardío. Sin embargo, insisto, ¿qué es esta verdad? ¿Se trataría algo así como de este mundo abierto gracias a la obra de arte? ¿O qué onda? ¿No? Porque... Sí. Mire, ese es de los... Bueno, de nuevo, ¿no? Yo me doctoré con una tesis sobre el origen de la obra de arte, ¿no? Un texto que es, no voy a decir, es un texto clave para entender, pero sí es cierto que es un texto de transición, ¿sí? Porque se gesta en los 30, ¿sí? Es decir, es un texto que una de sus primeras versiones data de 1931, 1932, aunque hay bueno, a partir de ciertos trabajos exegéticos se dice que no, que sí, que no, pero bueno, de todos modos, una de las versiones que tenemos, la tercera versión, pues ya sería justo del 35, y después va a agregar un epílogo hasta el 50 y tantos, ¿no? Es decir, pasan casi 2 décadas para que Heidegger haga ese epílogo, pero hay que tener en cuenta que ese texto es un texto pivotal para poder entender la transición, es decir, esta querre. ¿Por qué? Porque hay algo que está fallando precisamente en la ontología fundamental, que es, bueno, que Heidegger va a abandonar por completo el horizonte trascendental. Y aquí es muy importante la noción que tiene de verdad, porque de hecho en una carta Heidegger dice, bueno, el problema, claro, el texto, yo digo, no se entendió en ese momento, y tampoco se entiende ahora, ¿no? Es un texto
muy complejo, muy rico, porque, claro, pensamos que trata sobre la obra de arte. Ya. Sí. Pero y así lo dice Heidegger, o sea, la gran manzana de la discordia de ese texto es la concepción de verdad que está manejando ahí en el sentido de aletheia, que incluso de manera súper sugestiva dice, bueno, el sentido de aletheia que ni los griegos entendieron. Sí, que ¿no? Los griegos tenían la palabra, ¿no? Ajá, pero no entendieron el sentido. Sí. Claro, ahí como casi esta soberbia, ¿no? Del filósofo, de ni los griegos que tenían ese concepto lo entendieron. Claro, porque la verdad se entiende como este tránsito, ¿no? De lo que permanece oculto a poder desocultar, digamos, el ser de este ente. Y en ese sentido, por eso, algo que se echa mucho en falta, bueno, que se echa mucho de menos en el texto y que es el gran reproche de muchísimos filósofos y filósofas, es el papel que le da, o que no le da más bien al artista, porque el artista, bueno, dice, ay, bueno, sí, el artista, pero después habla de los cuidadores. Y justo, o sea, lo que a Heidegger le interesa en ese texto es el problema de la verdad. Porque en todo caso el texto del origen de la obra de arte tiene que ver con la manera en la que se desoculta el ser de lo ente, precisamente en la obra de arte. Es decir, pero la obra de arte pasa a un segundo punto, pasa a un segundo plano, ¿sí? Y lo más importante es digamos, el sentido mismo de la verdad. Es decir, que la obra de arte, de alguna manera, nos lleva hacia ese paso, ¿sí? Pasar del oculto a su estado desocultado, ¿sí? Y eso es lo que a Heidegger le interesa precisamente en ese texto. Entonces, claro, la verdad habría que entenderla en este sentido casi imposible de pensarlo, ¿no? Como en un sentido postontológico, ¿sí? Y presubjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad no depende del artista, ¿no? Claro, tú decías, bueno, pues sí, al final es Van Gogh, pero para Heidegger no es Van Gogh. Es lo que la obra por sí misma y en sí está descubriendo, ¿sí? Ahí, porque la intención pertenece precisamente a la experiencia estética, ¿no? Es decir, a la actitud estética. La actitud estética siempre requiere un sujeto y un objeto, ¿sí? En tanto ciencia del conocimiento sensible se necesita un objeto de conocimiento, no, un sujeto, perdón, de conocimiento y un objeto sensible, ¿sí? Y para Heidegger ya no está haciendo estética, ¿sí? A Heidegger ya no le interesa ningún tipo de actitud estética para con la obra de arte, sino la capacidad que tiene la obra de arte de desocultar la verdad de lo ente, ¿sí? Es decir, la verdad del ser. Entonces, en ese sentido, pues sí, es bastante chocante la posición heideggeriana, porque se mueve de nuevo como en los límites, ¿no? En los límites ya no hay por dónde, y Heidegger de alguna manera lo que hace es volver, ¿no? Y bueno, justo ese texto, te digo, es muy importante, y la concepción de verdad que se juega ahí, es decir, este sentido aleteiológico a partir del cual se va a entender la obra de arte, pues es determinante, porque si este texto es transitorio, ahí se descubre precisamente el problema del acontecimiento histórico del ser, porque la obra de arte es histórica, y en ese sentido la obra de arte de alguna manera funda, ¿no? También una de las tantas moradas en las que se va a desvelar el ser, ¿sí? Entonces, pues sí, o sea, esta concepción y este texto de Heidegger pues va a ser fundamental para poder entender después cómo se constituye ahora sí la esencia de la verdad, ¿sí? Pero tomando en cuenta todo lo que ha dicho en torno al arte, y no es, digamos, no es fortuito que Heidegger hacia el final pues de su pensamiento llame la atención en el poetizar, ¿no? Es decir, que habría como dos posibilidades, ¿no? Para poder desvelar el ser del ente, ¿no? A través del pensamiento, a partir del pensar, ¿no? La tarea del pensar y el poetizar, ¿no? Es decir, el filósofo y el poeta, ¿no?
Entonces, pues sí, no por nada, en el texto, esta tesis radical que ya te había mencionado sobre la obra de arte, bueno, que toda obra de arte es en esencia poema, pues tiene que ver con lo que después se va a entender como este sentido del poetizar en sentido amplísimo, ¿no? Y bueno, esto que pues de alguna manera deriva de todo esto, ¿no?, que se está comentando, esta sustitución, que casi es una especie de postura de Heidegger, de decir, pues ya no necesitamos la palabra belleza, ¿no? Es decir, lo que está en juego en la obra de arte no es la belleza ni nada parecido, sino la verdad. Sí. Y que la verdad se muestre o se manifieste. Es decir, ¿tú suscribirías esto? ¿Crees que lo bello y lo verdadero son cosas distintas o son lo mismo? Es decir, ¿suscribirías esta postura heideggeriana? Es que justo, o sea, no es como que Heidegger ya, a partir del rompimiento de estas ontologías regionales, en donde precisamente la estética está conferida a lo bello, la ética a lo bueno o la verdad a la lógica, pues Heidegger rompe con eso, ¿no? Dice, a ver, eso ya no es sostenible, ¿no? ¿Qué sucede? Es decir, ya no es que en la obra ya no haya posibilidad de belleza, ¿no? Sí hay posibilidad de belleza. ¿Cuándo? Cuando se da el acontecimiento de la verdad del ser. ¿Sí? Claro, o sea... Entonces queda de alguna manera ya supuesta en el propio paso que habría del oculto a lo desoculto, ¿no? Entonces la belleza ya no es una cualidad que se añada a la cosa, ¿sí?, declarada bella, ya no es, digamos, tampoco en el sentido de la actitud estética, ¿no?, que finalmente es el sujeto que encuentra belleza en el objeto percibido, sino que la belleza es un acontecimiento, ¿sí? Y esta belleza está asociada precisamente con el acontecimiento de la verdad. Exacto. Entonces, claro, ya no se trata de una mera cualidad o de un valor, ¿sí?, sino que la belleza ahora es en términos de acontecimiento, términos acontecientes. Sí. Pero bueno, aquí está el problema otra vez, ¿no?, de que verdad podemos tenerla pues prácticamente en todo lo que es. ¿Me explico? El problema que viene de nuevo es la característica del arte como algo distinto al resto de las cosas que aparecen en el mundo. Porque en principio, pues todo el mundo es susceptible de revelarse o de ocultarse en este sentido aleteiológico, ¿sería? Sí. Bueno, yo me inventé esa palabra. Bueno, precisamente Alejandro Vigo la utiliza, ¿no? Aleteiología, pero en otro sentido, ¿no? Más vinculado precisamente al juicio, a la lógica, esta verdad como correspondencia. Y yo la estoy utilizando como un sentido propio de la obra de arte, ¿no? Es decir, la obra de arte tiene este sentido aleteiológico. Y la belleza precisamente acontece en este paso de lo oculto, de lo que permanece oculto, y que la obra de arte lleva precisamente a la desocultación del ser de las cosas, ¿sí? O sea, una cosa no artística podría ser verdadera, pero entiendo que también bella, ¿no? ¿Me explico? Es decir, puedo ver belleza en una montaña, pero... Y también puede haber verdad en ese sentido, y una experiencia de verdad y una experiencia de belleza, y por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de decir, bueno, de ver una montaña a ver una obra de arte? ¿Cuál es la distinción? ¿O todo en ese sentido se volvería difuso, es decir, que no habría distinción? ¿Me explico? Es decir, porque partíamos justo en un inicio de esta distinción específica de la intencionalidad, del supuesto autor y todo lo que deriva de esta arte de vanguardia, que es darle incluso prioridad a esta noción de autor. Sí. Pero parece que Heidegger está, como dices, desinteresado en atender este tipo de especificidades. Sí. Pero el riesgo es diluir la especificidad que tiene el arte comparado con el mundo, ¿no? Comparado con cualquier otra cosa en el mundo. ¿Qué opinas tú en ese sentido? ¿Cuál sería esa distinción? No, insistiendo en esto. A ver, ahí bueno, a él le interesaba mucho Cézanne, ¿no?
Y Cézanne, bueno, tiene como una serie de pinturas que a Heidegger le interesaban, entre ellos precisamente la montaña, ¿no? Okay. De Saint-Victoire. Y me resulta interesante esta pregunta que lanzas, que es una pregunta compleja, porque finalmente volvemos a los zapatos. Sí. ¿No? Dice, pero ¿cómo dice Heidegger que esos zapatos nos dan precisamente en el clavo, ¿no? Es como la verdad del ser del utensilio no viene a través del utensilio mismo, de los zapatos que nos ponemos para andar por la ciudad o en este caso para labrar el campo, no, sino que es la obra, ¿sí? Claro, porque la obra de arte lo que hace es mostrarnos las cosas, mostrarnos la cosa en su inmediatez, ¿sí? En cambio, la cosa, por ejemplo, los zapatos están mediados precisamente por el uso, ¿sí? O precisamente la montaña, ¿no? O sea, la experiencia que puedo tener de la montaña puede ser de maneras en las que nunca hay precisamente inmediatez. ¿Por qué? Porque yo voy a subir la montaña, ¿sí? Y entonces la percepción, la experiencia que tengo de la montaña es al subirla, ¿sí? ¿Para qué? Para contemplar otra cosa, ¿sí? Siempre estamos rodeados precisamente de estos entramados de relaciones, ¿sí? Entonces, la montaña no se muestra como montaña, sino en la obra de arte, ¿sí? Ese es el sentido de inmediatez que Heidegger de alguna manera quiere restituir de las cosas. Porque las cosas, la montaña, la taza, los zapatos siempre están mediados por el uso o por el hecho de que voy a subir la montaña, por el hecho de que voy a subir a la montaña para ver el horizonte. Siempre está mediado. Y la manera en la que nunca, no puede estar mediado es en la obra de arte, porque ahí se desoculta el ser de la montaña o el ser de los zapatos. O la liebre, por ejemplo. También en sus textos, en sus seminarios sobre Kant y sobre Schiller, pone el ejemplo de la liebre de Durero. Okay. ¿Sí? ¿Y qué sucede en la liebre de Durero? Es decir, ¿por qué no pone ejemplos del arte de su tiempo? ¿Y por qué pone ejemplos, bueno, de Durero o de Van Gogh? Que bueno, ya es sugerente, ¿no? Bastante sugerente que ponga una obra postimpresionista. Pero no le importa si es postimpresionista, si es del siglo XIV. Lo que le importa es lo que está trayendo, lo que trae adelante, precisamente, la obra, ¿sí? Y es que se da la posibilidad de la inmediatez, eso que no se da en el uso de las cosas, en el uso, o estando ya en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo no es tematizado en el sentido de voy a tematizar la montaña, ¿sí? ¿Qué es una montaña? No, es justo en la montaña como parte del horizonte, como parte del paisaje, como, ¿sí? Nunca estamos frente a la montaña de manera inmediata, sino es que está precisamente relacionada con un montón de cosas, ¿sí? O sea, dirías, volviendo de nuevo a usar estos aparatos teóricos que Heidegger nos dejó, por ejemplo, en Ser y Tiempo, que el arte lo que hace es romper esta orientación ante las cosas de utilidad. Es decir, porque lo útil, que es el modo en el que comparecen las cosas de manera inmediata, como lo estás diciendo, es porque sirven justamente para algo ulterior, y por esa razón su característica interesante en tanto útiles es no aparecer, ¿no? Porque justo lo que interesa es aquello para lo cual es útil ese objeto. Sí. Entonces el arte tendría justamente la función de romper o de dislocar o de trastocar esa forma de atestiguar o de aparecer de las cosas, de que dejan de ser útiles, ¿no? Es como que a mí esto es algo que me interesa bastante, ¿no? Que yo en muchas situaciones y bajo diferentes discusiones he defendido que una de las cuestiones más poderosas que tiene el arte es ser inútil. Y esto es algo que los propios artistas se enojan mucho cuando se los digo, pero no es malintencionada la idea, sino es justo esto que mencionas, ¿no? Es decir, que el arte tiene la capacidad de romper esta orientación utilitaria que normalmente tenemos respecto del mundo y de las cosas. Y en ese sentido, apertura esta forma disposicional en la que encontramos verdad, que es justamente la disposición contemplativa. Una forma que es distinta y en muchos casos hasta
casi imposible de obtener ante el útil, ¿no? Es decir, por esta mera cuestión. Entonces, ¿te parece interesante esto? O sea, porque, insisto, el problema sería volver a traer conceptos que aparentemente ya no deberían ser operativos para el pensamiento de Heidegger, al menos no en el interés que él tiene en ese momento. Pero parece que funciona, ¿o qué te parece? No, sí, o sea, y no solo, bueno, de hecho retoma, es decir, el origen de la obra de arte va haciendo un camino, ¿no? Y retoma parte de los esquemas de ser y tiempo, ¿no? La cosa, las cosas meramente presentes, las cosas a la mano, es decir, los útiles. Y aquí hay otra categoría que es la categoría de obra. En el origen de la obra de arte no aparece el Dasein, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo, digamos, se está distanciando de todo lo que implicaba el horizonte trascendental. La analítica existencial. Claro, ahí el Dasein es el que digamos, está precisamente configurando un montón de cosas, ¿no? Entre ellos descubre el útil en su utilidad, etc. Y para Heidegger, de hecho, dice, bueno, todos estamos en el mismo entendido de que una obra no es un útil, ¿no? Pero es verdad que la obra es una cosa. ¿Qué hay en la obra de arte que la diferencia de la cosa? Porque claro, no podemos decir que es una cosa y ya, hay algo por encima de la cosa que es lo que la caracteriza. Dice, bueno, ese algo más es lo que caracteriza la obra. Y entonces va a comenzar a hacer este análisis en torno a las posibilidades de la obra, el desocultamiento, la lucha que se abre en dos elementos, ¿no? Que tienen resonancias schellingianas y nietzscheanas, de nuevo, para traer toda esta trama conceptual. Y a lo que llega es eso, ¿no? O sea, en la obra de arte se puede dar lo que no tenemos en el mundo cotidiano, en la cotidianidad, porque nosotros ya estamos en el mundo de una manera, es decir, en el propio horizonte del mundo, ¿sí? Y justo lo que sucede en la obra de arte es que se da un acontecimiento que no podemos tener en lo cotidiano, ¿sí? Por eso hay algo por encima de la cosa que caracteriza la obra de arte. Y es esta capacidad, si queremos llamarlo de esa manera, capacidad aletheológica, ¿no? De pasar de nuevo del oculto al estado de desocultado, ¿sí? Y esa es, digamos, ahí radica el valor, ¿no? Que puede tener el arte, ¿sí? Ya no en un sentido de meramente conceptual, que es lo interesante, ¿no? Por eso es anti-hegeliano, porque eso que Hegel aplaudiría en el sentido de qué bueno que el arte ya cumplió su tarea y su destino, ya logró darnos sensiblemente lo que es lejano conceptualmente. Pues no, o sea, para Heidegger se trata de restituir al arte en un sentido originario, ¿sí? Es decir, esta capacidad que tiene de mostrarnos, de desocultarnos la verdad del ser del ente, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, no puede entenderse bajo una lógica o bajo una consideración estética, ¿sí? Entonces sí, retoma Ser y Tiempo, aunque ya ha abandonado ese proyecto, pero precisamente lo abandona porque se da cuenta de esta otra categoría que en Ser y Tiempo no estaba presente, que es la obra. Ya. ¿Sí? Sí, y con todas estas capacidades de las que estaría de alguna manera equipada esta obra, ¿no? Que es justamente lo que la distinguiría de otras cosas también, ¿no? Como así es. Una obra derivada del comportamiento productivo, que es lo que fundamentalmente le interesa en Ser y Tiempo, aclarar todo este tema. Y aunque, como decías en un inicio, también en la estética se jugaba todo este elemento técnico productivo que va acompañado del arte y que hoy por hoy parece que está abandonado por completo, porque para ser artista no hace falta más que tener una cinta y un plátano. Claro, sí. Que bueno, también hace cosas interesantes, es decir, eso es una provocación, pero hace cosas interesantes, ¿no? Claro, no, y aparte de tener un museo que te apoye, claro, que te permite tener financiamiento para hacer esas cosas. Ajá. Sí. En ese sentido, creo que es bastante interesante ver esta manera tan
distinta, creo, de contemplar o de entender al arte, de entender a la belleza y de entender también a la verdad y su relación con nuestra experiencia ante la obra de arte. Que me parece muy, muy interesante, ¿no? Esta forma de ligar lo bello con lo verdadero en un sentido completamente distinto al que de alguna manera históricamente se ha tratado y que todavía resulta bastante complejo de entender para muchos de nosotros. Esta, pues digamos, nueva forma que propone Heidegger de comprender la verdad, en la que ya ni siquiera hay una oposición con lo falso, por ejemplo, ¿no? Que era la oposición clásica y demás. Y que funciona en términos explicativos, es decir, para enseñarlo en clases de filosofía es necesario oponerlo, ¿no? A algo, porque en este sentido heideggeriano es casi como que no es posible lo no verdadero. Lo no verdadero sería algo oculto o menos desocultado, por decirlo así. ¿O tú qué piensas? Pues es que justo, o sea, la esencia de la verdad es la no verdad, ¿sí? Es decir, esta tesis que está precisamente sobre la esencia de la verdad en ese texto, ¿no? Y por eso dice, bueno, es algo que yo como que defiendo fervientemente, ¿no? O sea, el problema del origen de la obra de arte no es tanto la obra de arte. Claro que le interesa, pero le interesa porque abona a pensar precisamente el problema de la verdad. Y en este sentido hay que también tener en cuenta que la verdad que está asumiendo Heidegger no es la verdad como correspondencia, no es la verdad lógica, sino que es esta verdad que está por fuera de la proposición, ¿sí? Ese es como... Sí, no es una verdad lingüística, ¿no? Sino que es una verdad ontológica. ¿Crees que sería una buena manera de expresarlo? Sí. Ontohistórica, quizá. Ontohistórica, ¿no? ¿Por qué? Porque está remitida precisamente al acontecimiento, ¿no? Histórico del ser. Entonces es una verdad aconteciente, ¿sí? Que se sale de todos los esquemas tradicionales en los cuales hemos entendido el problema de la verdad, ¿no? Entonces, por eso, sí, creo que el énfasis que pone Heidegger en el origen de la obra de arte no es tanto la obra de arte, sino la verdad. ¿Sí? Entonces, claro, la obra de arte es poner en obra la verdad del ser. Y ahí, pues, tiene las implicaciones que necesitamos precisamente para poder entender esta concepción de verdad, que es completamente lejana, ¿no? O sea, en parte mi tesis sostiene, o bueno, lo que sostuve ya en mi disertación es esa... digamos, posibilidad de que este texto se entiende solo después, ¿sí?, de la muerte del arte. ¿Qué es la muerte del arte? Cuando el arte se ha vuelto a la mera estética como forma de tratamiento, ¿sí? Y eso es lo que tenemos hoy en día. Es decir, hasta que no se dé precisamente esta superación, es decir, cuando el arte logre salir precisamente de las garras de la estética, pues este texto no... Pero, a ver, me interesa mucho esto que dices. ¿A qué te refieres con este...? Es decir, ¿tú crees que el arte, a lo que estoy entendiendo, debe liberarse de la estética para ser lo que en realidad es? Porque la estética no trata al arte en términos de, digamos, de experiencia. O sea, lo que se ha entendido como experiencia estética, Heidegger lo traduce como vivencia. ¿Sí? Entonces dirías algo así, igual estoy forzando y poniendo palabras en tu boca, pero solo como para poder forzar un poco la respuesta, dirías que la estética como que trastoca o que incluso le da un carácter utilitario, por decirlo así, al arte, que su función primordial es no tener este carácter utilitario. Es decir, porque claramente si tenemos una orientación meramente estética, tecnificada del arte, pues podríamos asumir que pues, puede el arte industrializarse. Y que de hecho con una perfección técnica ni siquiera necesita de alguna manera esta noción propiamente ontohistórica,
asumida a la existencia o al Dasein, como, bueno, ya no sería Dasein, pero sí a la existencia. Pero en este sentido lo que quiero decir es que la muerte del arte que consideras es este carácter utilitario que tiene o que podría llegar a tener el arte en un sistema de mercado, en un sistema de performance museístico. ¿A eso te refieres? ¿O? Es que justo digamos, esto de la muerte del arte yo lo saco precisamente a partir del epílogo que Heidegger agrega al origen de la obra de arte, en donde dice, bueno, todo es vivencia, ¿no? En el sentido de Erlebnis, todo es vivencia, pero quizá sea el elemento, en el elemento estético en donde muere el arte, ¿sí? Es decir, en la vivencia, recuerda lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, la vivencia estética requiere de un sujeto y de un objeto. Incluso toda disposición estética requiere el sujeto y un objeto. Y Heidegger está intentando ir un paso más allá, o más bien más acá, ¿no? Del propio problema de la sensibilidad. Entonces ya no se trata de... si es el elemento, es decir, si es la vivencia, el elemento estético en el que muere el arte, pues sí, porque hay un predominio en todo caso de la idea sobre la figura, ¿sí? Entonces, claro, si hay un predominio, pues ya no podemos tener digamos, un acceso directo a la obra, en este caso, si no está mediado precisamente por el juicio. Entonces, y eso es algo completamente hegeliano. De hecho, en el epílogo menciona a Hegel de forma crítica. Quizá no se entiende así, pero está aludiendo a Hegel de forma muy crítica. Tanto así que lo que yo sostengo es que el origen de la obra de arte es una respuesta directa y contundente a las lecciones de estética de Hegel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peor problema o el gran problema es asociar, ¿sí?, el arte con, o que en el arte solo predomine la idea, ¿sí?, o el concepto sobre la figura, sobre la cosa, el cómo se me desoculta, cómo se me desocultan las cosas, porque esa es en el fondo la tarea del arte, que me presenta las cosas de manera inmediata. Algo que no podemos tener en el uso cotidiano de las cosas. O sea que este concepto adquiriría una función en la obra de arte ocultadora y por lo tanto, digamos, impediría en principio esta capacidad que tendría o que debería de tener la obra de arte de justamente desocultar, de ofrecer verdad, ¿no? ¿Qué es lo que impediría, perdón? La cuestión de que el concepto, al tener un predominio y de tener incluso, hacer incluso una condición previa para ver este arte, en realidad esa función sería ocultadora, ¿no? Es decir, que el concepto nos estaría ocultando pues al ser, en este sentido, ¿no? Y la función del arte tendría que ser la contraria, justamente, desocultarnos al ser. Sí. Entonces el concepto, en este sentido, que creo que es un poco lo que señala Heidegger también en otros textos acerca del logos, que justamente tiene este doble filo, ¿no?, que tiene la capacidad de ocultar y también de desocultar. Desocultar, sí. Y en ese sentido, en la especificidad de la obra de arte, el logos o el concepto impediría esa vivencia desocultadora que tiene el arte como capacidad fundamental y por esa razón estaríamos, digamos, en las antípodas de lo que Heidegger entiende como obra de arte. ¿Es algo así? O sea, más bien ese sería, no tanto la vivencia, porque ese es el elemento en el que muere el arte, sino la experiencia que tenemos, que podemos tener del arte. Por eso, de nuevo, me remito a esta concepción de experiencia como Erfahrung, ¿no? Donde dice, bueno, el propio término Erfahrung tiene, o sea, parte del concepto tiene que ver con fahren, que es conducir, y el conducir, pues el verbo necesita una persona, ¿no?, que conduzca. Entonces yo conduzco el auto, yo conduzco el rebaño hacia tal cosa. Y dice Heidegger, bueno, hay otro sentido del Erfahrung que se centra precisamente en el elemento originario del Ea, o el Ua, como Ursprung, como origen, y el Ea, digamos, este
prefijo, ¿no? De la Erfahrung, dice, ahí no se trata tanto de que yo conduzco al rebaño, ¿no? Sino de la experiencia propia que me acaece, que acontece en la obra de arte. Es decir, el sujeto que contempla la obra de arte no, digamos, por supuesto, experimenta a través de la inmediatez que se presenta, a través de la inmediatez que me irrumpe, ¿sí? En la obra de arte. No es que yo hago acontecer la verdad en los zapatos, la verdad ya está precisamente en la obra, ¿sí? Porque ya en la obra, dice Heidegger, obra la verdad del ser, ¿sí? Entonces, claro, este paso de lo oculto a lo desoculto, pues para que haya este paso necesita que algo permanezca oculto, ¿sí? Y por eso va a introducir estos dos elementos que son tierra y mundo, ¿no? Donde la tierra siempre es lo impenetrable, lo cerrado, y el mundo siempre lo abierto, ¿no? Es como esta lucha que en el fondo, así como lo apolíneo y lo dionisíaco en Nietzsche son uno mismo, pues en Heidegger también. Tierra y mundo son... Sí, porque finalmente esta lucha se da en estos elementos que son como la cara de la misma moneda, ¿sí? O sea, son dos caras, de la misma moneda, ¿sí? No puede uno estar sin el otro, o sea, se corresponden por completo. Entonces, ahí me parece que está una posibilidad, no solo de entender otra experiencia a la cual no estamos acostumbrados del arte, y por otro lado también tendríamos esta otra posibilidad de entender la verdad, una verdad no lógica, ¿sí? Tampoco es una verdad estética, es una verdad en el sentido, bueno, ya lo decías, ¿no? Como una verdad ontológica, una verdad aconteciente, ¿sí? En el sentido en el que tiene que ver precisamente con el acontecimiento histórico del ser, y donde, bueno, ahí hay un predominio precisamente de la historia en sentido originario, no como historiografía, sino como, digamos, historia, como Geschichte, ¿no? Esa diferenciación que siempre hace Heidegger entre Historie y Geschichte, ¿no? Sí, claro, como esta historia en sentido, pues ya no sería como vivencia o vivida, sino más bien experienciada o experimentada o algo por el estilo. Claro, sí. Sí. Que sería algo siempre, creo que en ese sentido Gadamer fue bastante interesante al hacer ver este carácter casi autónomo que tiene la historia, no solo para moverse, sino también para movernos y hacernos en todo caso también como dependientes de este horizonte de sentido que nos entrega, pues sin que nosotros lo elijamos, ¿no? Es decir, que la historia opera hasta cierto punto como un organismo autónomo y que, bueno, sería esa verdad justamente la que estaríamos, porque lo paradójico es que estamos necesariamente en ella. Sí. Estamos instalados somos en ella. Somos, sí. Y entonces el arte en este sentido sería pues una mirada casi especular, ¿no? Sería como vernos en esa instalación que tenemos ya ante este mundo compuesto que se muestra como verdad, pues. Es decir, por esa razón creo que es interesante la capacidad que obras de arte que no son correspondientes con nuestra situación específica. Estoy pensando, por ejemplo, en el arte egipcio, ¿no? Claro. O Göbekli Tepe, ¿no? Que es arte totalmente primigenio, que de alguna manera somos incapaces de comprender exactamente qué querían decir estas obras, qué verdad nos están entregando, pero de algún modo nos hacen experimentarla, de un modo que no somos capaces de llevar a palabra, que hasta cierto punto creo que ese es un poco el carácter fundamental de esta verdad no lógica que Heidegger está tratando de decir, que es algo que no puedes decir por más que se intente a través de la poesía, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no se agota en las palabras, sino que la trasciende, y la trasciende en la medida en que estamos absolutamente inmersos en esta verdad que nos trasciende y que de alguna manera tampoco se agota en sí misma, porque es histórica, es cambiante, es dinámica. Y esto es tremendo, ¿no? Porque entonces creo que uno de los graves problemas es que nos quedamos pues prácticamente sin asideros, ¿no? Es decir,
sin fundamento, ¿no? Que es un poco esta idea de Ser y Tiempo del Abgrund, sí, de que se han perdido esos fundamentos que quisiéramos de alguna manera tener, ¿no? Y que Heidegger parece que nos está arrebatando con esta mirada, sí, a esta situación existencial dinámica de la verdad como evento, como acontecimiento histórico, que en este sentido se mostraría de manera paradigmática a través de la obra de arte, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido casa muy bien la idea o la postura o la tesis fundamental del artículo de cómo la obra de arte debe de ser extirpada de las dimensiones estéticas, porque claro, de otro modo no podemos ver todo claro, toda esta dimensión fundamental que nos implica también a nosotros. Sí. De otra manera, en sentido estético, estamos completamente desvinculados, ¿no? con la obra de arte. Sí, aunque claro, pues es difícil, ¿no? Porque tradicionalmente, es decir, dice Heidegger, la gran manzana, mira, traigo aquí, nada más, yo nada preparada vine, pero me gusta mucho, dice, solo en el ámbito de la esencia de la verdad, experimentada de este modo, puedo decir que nada en absoluto se manifiesta en la obra de arte. ¿Por qué? Porque, digamos, si se manifestara algo, tendríamos experiencia estética. Ya. ¿Sí? Del mismo modo, todo el tratado va en contra de la interpretación del arte como mero disfrute del arte. Por eso la belleza no se concibe en términos de placer, sino como una forma de aparecer, de acontecer, del claro, del ocultarse, es decir, de la verdad. Admito que es difícil descartar las ideas de una tradición de 2 milenios y medio. Por eso la gran manzana de la discordia es mi interpretación de la Aletheia. ¿Sí? Entonces, en parte, el trabajo titánico que es poder pensar el arte por fuera de la estética, o lo que yo llamo una desestetización del arte, pues es una tarea que incluso ahora es chocante. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más de 2 milenios y medio hemos tratado al arte en el sentido de la propia apariencia. Pensemos en Platón. O sea, quiere fundar una república en el cual no hay arte. No haya ni artistas, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque es una copia de la copia, ¿sí? Y hemos tenido finalmente ese vínculo con el arte a partir de ciertas vetas estéticas. Es decir, afortunadamente los artes para Heidegger no tenían, los griegos para Heidegger no tenían estética. Ajá. Pero de alguna manera sí podemos hacer como ciertas vinculaciones estéticas en los griegos, ¿no? Como ciertos planteamientos en torno a ciertas vivencias, de manera negativa, pero es decir, habría una antiestética, pero una antiestética ya es una forma de estética, como dice Boris Groys, ¿no? Y entonces, aquí lo que me parece interesante, lo que me parece completamente rescatable, y bueno, yo los invito a revisar este texto que es fascinante y es complejo y es muchas veces inentendible, pero bueno, yo siempre digo, a quien le resulte claro, yo dudaría, ¿no? ¿Por qué no? Porque está rebatiendo a una tradición milenaria en la cual se ha entendido que, bueno, el arte tiene esta función y ya. Y Heidegger no. O sea, en Heidegger hay una dimensión que trasciende por mucho el horizonte normal o normativo, precisamente, en el cual lo hemos entendido, y por lo tanto se vienen a revolucionar concepciones tales como experiencia, tales como arte, tales como verdad, y como obra de arte, ¿no? O incluso como arte a secas, ¿no? Entonces, eso es digamos, lo enriquecedor de este tipo de textos y de estas posiciones en contra de la tradición. ¿Sí? Entonces, lo que Heidegger está haciendo es básicamente una desestetización del arte. No está haciendo una, digamos, reflexión sobre el arte, ¿no? Sino que más bien está haciendo una meditación histórica sobre el arte. Y en todo caso no quiere pensar el arte, quiere despensar el arte, ¿sí? Es decir, quitarle ese grado de concepto, ese grado estético al arte, ¿no? A la manera de hay que despensar el arte, no pensarlo, porque arte pensado es como una contradicción. ¿Sí? Entonces, bueno, claro, pues eso. Sí.
bueno, no, me dejas con muchísimas cosas para pensar y creo que es muy disfrutable tu texto, te felicito por él. Ay, muchas gracias. Y también los invito a que lean a Viridiana, creo que tiene una producción bastante interesante para revisar. Y pues te agradezco, espero que te hayas pasado bien, yo me lo pasé muy bien escuchándote. Muchas gracias, yo también. Sí. Las preguntas, creo que el diálogo fluyó bastante bien, entonces, pues nada, mi invitación siempre es revisar bueno, este texto, ¿no? Que le he dedicado muchos años de mi vida, de mi interpretación también. De tu trabajo, sí. De trabajo y bueno, pues eso, próximamente saldrá mi tesis, bueno, mi disertación publicada, entonces bueno, ya les contaré en este espacio, genial, así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Sí. Y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando y les invito también a seguirnos a través de redes sociales, ahí seguiremos compartiendo más contenido. De nuevo, te agradezco y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bye.